No quiere ampliar. Bien. ¿Ven? En nuestro curso, Asistencia de Enfermería en Salud Mental, vamos a ver y hablar, conversar sobre lo que es medidas de higiene y confort a nuestros pacientes enfermos mentalmente. Cómo tú como técnico de enfermería vas a utilizar y adecuar, cómo vas a trabajar con estos pacientitos. ¿Mm? Bien, todos sabemos, ¿no?, que la higiene es muy importante, es un símbolo clave del bienestar mental y físico. Lógico, porque tú cuando te realizas tu higiene todos los días, ¿verdad? Tenemos una hora, un horario para realizar nuestra higiene. Entonces, te sientes bien, te sientes limpio, que hueles bien, te colocas tu desodorante, tus perfumitos, etcétera, etcétera, te arreglas, que te acicalas y te sientes bien. O sea, el aseo es un procedimiento que hace que tu autoestima y todo, te sientas bien contigo misma, ¿no? Y segura. Entonces, el mantenimiento de una buena higiene, lógicamente, va a favorecer una piel sana, porque cuando tú, con la ayuda de los jabones, del jabón, en el caso de la piel, el jabón, en el caso del cabello, el champú, ¿no? Nos va a ayudar a remover el sebo en el cabello, en la piel, la tierrita, lo que se pega a veces del medio ambiente o el sudor que hemos producido durante el día. Bueno, entonces, el tener tu piel limpia vas a hacer que tengas tu piel sana al mantenerla limpia, ¿no? Entonces, incluso cuando tú te bañas y te haces tu masajito con tu esponjita, ¿no? Todo tu cuerpo, ayudas y favoreces la circulación sanguínea. Y al favorecer la circulación sanguínea, eh, lógicamente la sangre circula mejor y lógicamente ahí circulan las vitaminas, las hormonas, los minerales, todo a través de la sangre y llega hasta hasta la última célula de tu organismo, de tu cuerpo, ¿no? Entonces es muy favorable, ¿ya? El descanso. El descanso también es muy importante porque todos sabemos que unas buenas horas de descanso o en el caso de un paciente que nosotros cuidemos, en la hora del almuerzo hay personas que tienen por costumbre, por ejemplo, dormir la siesta. Pero ojo, el dormir la siesta no quiere decir que el paciente va a dormir todo el día o toda la tarde después del almuerzo. No se debe hacer, solamente vamos a ponerlo 20 minutos, que duerma la siesta y luego lo despiertas, porque si no, no va a poder dormir en la noche. Eso sí es muy importante que tengamos presente, porque muchas veces se tiene problemas después para que el paciente pueda conciliar el sueño en la noche, ¿ya? Y sobre todo en el caso de pacientes adultos mayores, ellos tienen las horas de la fase del sueño, duermen menos, entonces ellos se despiertan más pronto, ¿no? Entonces eso significa que tú como profesional tienes que adecuar horas, ¿no? Para que el paciente pueda dormir bien, al igual que toda la familia, y no haya ese problema de que se levante a las 3 de la mañana, hacía ruidos en la cocina o cosas así, o se puede escapar, porque muchas veces estos pacientes cuando son con problemas de Alzheimer, por ejemplo, se pierden, se desorientan y se pierden. Entonces, con ellos hay que tener mucho más cuidado, ¿ya? La nutrición, todos sabemos que la nutrición es parte de nuestra vida. Si no hay una buena nutrición, lógicamente no va a haber salud en tu cuerpo, en tu organismo. Los seres vivos necesitamos tener una buena nutrición para poder llevar una buena vida, poder trabajar, estudiar, etcétera, etcétera, ¿no? Y tu autoestima, lógicamente, esta higiene te ayuda, lógicamente, a sentirte muy bien contigo misma. Y sobre todo,
favorece la sensación de bienestar. Es decir, el aseo, tu higiene, te mantiene con todas estas funciones, todo normal, bien. Aquí el profesional de enfermería debe tener en cuenta que la cultura, eso es muy importante, y preferencias personales que influyen en las prácticas, de los pacientes, ¿ya? De la higiene de los pacientes. ¿Por qué decimos esto? Porque hay personas que tienen preferencias, ¿no? O sea, señorita, usted me ayuda a esto, pero siempre nosotros visualizando que no se vaya a caer. Por ejemplo, también tenemos en el baño para poner así tapetitos antiadherentes o antideslizantes, de tal manera que el paciente tranquilo se baña y no corre el riesgo de caerse, de resbalarse, ¿no? Porque usted sabe que el champú, el jabón, son productos que muchas veces son los que causan los accidentes, pero para eso venden unos tapetitos que tú los pegas ahí en la tina o en la ducha y no se resbala, ¿ya? Bien, también los pacientes hospitalizados necesitan diversos grados de ayuda para su higiene personal. En el caso de pacientes hospitalizados, por ejemplo, si son pacientes posoperados, pacientes que no pueden levantarse a la ducha, etcétera, se les realiza baño en cama o baño de esponja, ¿no? Allí, lógicamente, se lleva toda la unidad del paciente, las toallitas, el jaboncito, el champú, todo lo que tú necesitas, el agua tibiecita, para poder realizar una buena higiene, ¿no? También la higiene de sus dientes, cepillado de sus dientes, todo. Entonces, llevar todos los implementos de higiene para que no haya incomodidad de ir y buscar, ¿no? Entonces, todo completo hay que llevar a la unidad. Y sobre todo, si está esa unidad, la está compartiendo con otro paciente, brindarle privacidad, ¿ya? Se coloca un biombo que nos va a permitir solamente atenderlo a él sin que nadie lo vea cómo lo estamos bañando. Sobre todo su privacidad del paciente, porque a nadie le gusta que lo vean cuando lo están bañando. Bien, también vamos a ver que la necesidad de aseo y de cuidados de la piel se modifican con la transpiración, todos lo sabemos. Hoy día en verano, que estamos acá en esta zona que es muy calurosa, el clima es seco, pero cuando tú sales al sol, transpiras fuerte y hay tierra, se te pega la piel, lógicamente tienes que llegar y bañarte para sentirte fresca, ¿no? Lozana y sentirte bien, cómoda. Igualitos en el paciente, ¿no? Así él no salga a la calle, pero el sudor, las glándulas sebáceas que producen grasa, sebo, lógicamente lo van a hacer sentir incómodo. Bueno, todo esto han de decidir la cantidad y el tipo de higiene que el paciente necesita. Por eso le digo, depende del estado del paciente. Si es un paciente que colabora en el baño, regio, muy bien. Ustedes se adaptan a eso. Si es un paciente que no lo puede hacer por sí solo, tú lo tienes que hacer, ¿ya? Pero lo importante es que se realice la higiene al paciente. Uy, la práctica de higiene personal debe realizarse tan seguido como sea necesario, ¿ya? Por ejemplo, tenemos pacientes que tienen incontinencia, ¿no? De esfínteres. Puede ser el esfínter vesical o el esfínter anal. Entonces, eh, ustedes saben, si un paciente se micciona, va a oler mal. Y si defeca, peor. Entonces, lo correcto es que en este tipo de pacientes que no controlan esfínteres es usar los pañales descartables. Pero entre pañal y pañal hay que lavar los genitales, hay que lavar esas zonas, porque es lógico, la orina puede producir una escoriación en la piel, irritación, ¿no? O escaldaduras. Igualito las heces, hay que lavar bien toda esa zona y limpiar bien, ¿ya? Para eso el profesional se ayuda con guantes y todo el material que le va a ayudar muchísimo a realizar esa higiene, ¿ya? De la zona de los genitales. Ya, ahora, porque todo nuestro objetivo en sí es mantener al paciente limpio y cómodo. Al tener un paciente limpio y cómodo, va a ser un paciente que se va a sentir muy bien, va a colaborar contigo y, y va a pasar buen día. Ahora vemos nosotros también que hay casos de lactantes, niños pequeñitos y adultos débiles e imposibilitados, necesitan tu ayuda para realizar su higiene, ¿ya? O sea, de acuerdo al estado del paciente, ¿no? Aquí vamos a ver que el profesional de enfermería debe estar dispuesto a ayudar a un paciente en su higiene personal siempre que lo necesite. El conocimiento de cuándo y cómo intervenir y practicar las habilidades técnicas, también con el arreglo de la cama del paciente, ¿no? El baño, higiene personal, facilitará el proceso de adaptación a la atención de la salud. Ese es nuestro trabajo.
El arreglo de la cama es nuestro trabajo. Ustedes saben que las camas se arreglan de tal manera que no quede ni una arruga en las sábanas, porque sabemos nosotros que la piel del adulto mayor es una piel seca, muy delgada, muy fina, y que incluso con el mínimo roce con la ropa de cama puede producirse escaras, ¿no? Heriditas. Entonces, hay que extender bien las sábanas de tal manera que no hayan arrugas que puedan marcar la piel del paciente y empezar a formarse una escara, ¿ya? Eso es muy importante. Hay que, después del baño del paciente, también hay que lubricar la piel. Hay cremas humectantes que ayudan y facilitan esta función, ¿no? Lubricar la piel seca del paciente, ¿ya? Bien, el baño regular es un componente de la atención diaria que debemos brindar en enfermería. Recuerden siempre, el baño debe ser diario. La unidad del paciente. Bien, la unidad del paciente es el espacio, ¿no? Es el espacio formado en esa habitación y que está formado por el mobiliario, o sea, su camita, su cama, con toda su ropa, el material que utiliza, por ejemplo, la mesita de comer, ¿no? El sofá donde se le va a sentar, la mesita de noche, es decir, todo lo que está allí dentro del área del mobiliario del ambiente del paciente se le llama unidad del paciente, ¿ya? Esas unidades pueden variar. Por ejemplo, hay lugares donde tienen una unidad, o sea, una habitación para 2 pacientes. Entonces, 2 unidades en una habitación, ¿no? El tamaño se adapta de acuerdo a todo eso, que quede confortable y cómodo para ambos pacientes. Hay otras unidades que son solamente individuales, ¿bien? Que hay otras que son para varios pacientes, ¿ya? La habitación que se le brinde al paciente debe estar bien ventilada e iluminada, ¿no? Seca, limpia y amplia, ¿no? Que debe estar, que favorezca, que sea, por ejemplo, las paredes de un color bonito, que lo distraiga, que se sienta bien, ¿no? Ya hay más o menos una idea de una unidad de paciente. Y aquí, bueno, vamos a hablar en sí de la piel. Bueno, todos sabemos que la piel es el órgano más extenso de nuestro cuerpo, ¿no? Y es un órgano muy especializado porque aparte de que ustedes mírense su piel en este momento, mírense su piel, sus bracitos, sus manos, es un órgano maravilloso, ¿no? Que tiene terminaciones sensitivas al dolor, al calor, al frío, etcétera, etcétera. Eh, Produce también, tiene formado por glándulas sudoríparas que producen el sudor, glándulas sebáceas que producen sebo, tiene unos pelitos, ¿no? Vellosidades, y también, bueno, todos sus mecanismos protectores, porque en sí la piel viene a ser nuestra primera barrera, digamos, de defensa que contamos nosotros, los humanos, y que, por ejemplo, nos impide el paso de microorganismos porque aparte la piel de por sí sola, ella tiene una flora bacteriana, es una flora protectora para nosotros, ¿no? Entonces, esto es muy importante conocerlo, ¿ya? Aquí protege los tejidos subyacentes de las lesiones, impide el paso de los microorganismos, también regula la temperatura corporal, así es, y también secreta sebo, como ya lo hemos conversado, lo hemos explicado, ¿no? Este sebo también reblandece y lubrica la piel y el pelo. Evita que el pelo se vuelva quebradizo, disminuye la cantidad de calor que se pierde por la piel y también disminuye la pérdida de agua de la piel. Tiene una acción también bactericida. Todo tiene una función muy especializada en nuestro cuerpo. Transmite sensaciones de dolor, temperatura, el tacto y la presión. ¿Por qué? Porque hay unas terminaciones nerviosas especializadas que permiten esa función. ¿Ya? Produce y absorbe la vitamina D. Por ejemplo, nos recomiendan siempre que nosotros a eso de las 11 de la mañana o 12 del día salgamos, aunque sea unos 10 minutitos al solcito, que caminemos un ratito, que el sol los dé. ¿Por qué? Porque todos los alimentos que ingeriste en el desayuno, por ejemplo, si comiste queso, tomaste leche o de repente yogur o productos lácteos, que en ellos se encuentra la vitamina D, los rayos solares nos ayudan a sintetizar esta vitamina D que hemos ingerido en la dieta, en el desayuno en este caso, ¿no?
Entonces es muy importante que por la acción de los rayos solares se reabsorba y se produzca esta vitamina D, que es muy importante en nuestras vidas. También vamos a ver que la piel normal de una persona tiene una serie de microorganismos que no suelen ser nocivos, es lo que le llamábamos la flora bacteriana, que es protectora para nosotros, eso no nos hace daño, ¿ya? Lo que nos hace daño es no bañarnos y que se puedan producir enfermedades, por ejemplo, como la sarna, ¿no? Por la falta de higiene. La sarna viene a ser una parasitosis, es una enfermedad a nivel de la piel que es muy fastidiosa de tratar y que dura mucho tiempo el tratamiento. Entonces, evitemos eso, ¿no? Bien, aquí las glándulas sudoríparas se encuentran en todo tu cuerpo, salvo en los labios y en algunas zonas genitales, ¿no? Por ejemplo, en la zona de las axilas, cuando tú corres, haces ejercicio, actividad física, ves cómo te transpira, ¿no? Tu piel totalmente transpira, como que te bañas en sudores, por eso, por la acción de las glándulas sudoríparas, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otras glándulas que se llaman las glándulas endocrinas, ¿no? Que son las que segregan olores, ¿no? Sustancias y olores. Por eso, si nosotros no nos bañamos diariamente, vamos a oler mal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si no te echas desodorante en las axilas, vas a oler mal. Si no te lavas los genitales, vas a oler mal. Entonces, de eso se trata, ¿ven? El organismo posee de 2 a 5 millones de estas glándulas sudoríparas y se clasifican en glándulas apocrinas y ecrinas, ¿ven? Ahí está. Por ejemplo, las glándulas apocrinas se encuentran en las axilas y el área pública. ¿Ya? Ahí está, la van ustedes a visualizar, ustedes conocen esa zona, desemboca en el folículo piloso sebáceo, saliendo al exterior su contenido junto con el sebo. Imagínate si no te bañas, no te aseas, ¿no? Se activan a partir de la pubertad y se encuentran en las axilas, ¿ya? Las glándulas apocrinas producen transpiración cuando sentimos emociones fuertes, corremos, o estamos en estrés, ¿no? Bien, estas glándulas apocrinas son responsables de producir el olor corporal más desagradable, ¿ya? Entonces, ya no lo olviden. Ahora, las glándulas ecrinas son el tipo más abundante de las glándulas sudoríparas y se encuentran por toda tu piel y comienzan a funcionar inmediatamente después del nacimiento y liberan una solución diluida de sal que llamamos sudor, ¿no? Compuesta por un 99% de agua. La glándula secrina es la responsable de la sensación húmeda de la transpiración, ¿ya? Esta transpiración producida por las glándulas secretas es clave para mantener el cuerpo fresco mediante la termorregulación. Bien, entonces eso hace, por ejemplo, hoy día ha sido un día muy caluroso y has transpirado, de hecho. Entonces tú te habrás dado cuenta que cuando has estado sudando y te quedas tranquila un ratito, después te vas refrescando, ¿ves? Eso interviene en todo lo que es el sistema de termorregulación a nivel de nuestro cuerpo, ¿ya? Aquí, el aseo e higiene en los pacientes mentales, ¿no? En los enfermos mentales, ¿cómo va a ser, no? Es especializada, porque tú tienes como profesional, tienes que adaptarte y qué tipo de paciente es, cómo es, de tal manera que tienes que adaptar el ambiente donde lo vas a asear al paciente, ¿ya? Aquí deberá ducharse y realizar todas sus actividades de aseo que sean precisas. Si el paciente puede hacerlo solo, sería muy interesante, pero tú siempre viendo, ¿no? Porque no se vaya a caer y se vaya a golpear. Le enseñaremos dónde se encuentra el baño, el funcionamiento de los grifos, los armarios, etcétera. Que te el champucito, el jaboncito, el desodorante, todos esos eh, productos a la mano de él para que pueda asearse, ¿no? Pero si el paciente no lo puede hacer, claro está que tú lo tienes que realizar, ¿no? En el supuesto caso de que el paciente tenga disminuida esa capacidad, prestaremos los cuidados, ¿ya? Eso es muy importante. Nosotros los vamos a ayudar, fomentando su autocuidado, claro está, ¿no? Tú le vas a ayudar fomentando su autocuidado, ¿ya? De esa manera, una buena relación terapéutica. Y tú vas a aplicar muy bien, en la medida de lo posible, su autocuidado, estableciendo de esta manera una buena relación terapéutica entre tú y tu pacientito. Aquí, por ejemplo,
En patologías como enfermedades psicosomáticas, depresiones graves, distimias, neurosis depresivas, suele ser característica la deficiencia de la higiene. Sí, muchas veces estos pacientes, si no tienen el cuidado de un profesional o algún familiar que lo cuide, lo esté viendo, se van a descuidar de lo que es la higiene. Entonces, es muy importante a la familia cuando los llevan a los consultorios, etcétera, porque muchas veces se manejan estos pacientes en sus hogares, ¿no? Entonces, más bien visitan a los médicos cada cierto tiempo para las citas y sus medicinas, porque estas son controladas, pues, ¿no? Entonces, allí, o muchas veces también terminan hospitalizados cuando estos pacientes presentan crisis, o sea, una etapa de crisis de su enfermedad, tienen que hospitalizarlo, ¿ya? Hasta que se controlan y se dejan estables. Aquí, por ejemplo, proporcionar los útiles para el aseo bucal, el aseo corporal, si tuviese dentadura postiza, un recipiente adecuado para depositarla, ¿ya? Comprobar que la temperatura del agua esté agradable, deseada por el enfermo y no produzca quemaduras, definitivamente. Dependiendo del número de pacientes y los utensilios necesarios de equipamiento agradable y lavable. ¿Cómo entender la conducta de los pacientes con demencia? Su cuidado plantea muchas dificultades a las familias y los cuidados, a los cuidadores, perdón. O sea, a las personas o los profesionales que estén cuidando a estas personas, ¿no? A estos pacientes. Muchas veces se plantean dificultades. En un inicio sucede eso, pero poco a poco uno se va adaptando el trabajo y la forma como vas a atenderlo, ¿no? Entonces eso, con los días que tú vas tratándolo, cuidándolo, ya va a ser más práctico. Y por eso nosotros tenemos que tener una buena comunicación terapéutica con el paciente para que de esa manera ellos puedan participar en su autocuidado, ¿ya? Tú lo involucras en eso. En el caso de los pacientes con demencia provocada por la enfermedad de Alzheimer, ¿no? U otros trastornos similares, presentan un deterioro cerebral progresivo. Eso es bien triste porque realmente el Alzheimer, el paciente va perdiendo sus capacidades cognitivas, ¿no? Incluso imagínense que el paciente con esta enfermedad se olvida de la cara de sus seres queridos, no te reconoce. Es una enfermedad muy dolorosa, muy terrible, porque imagínense eh, que sea tu padre, tu madre y que no te reconozca. Qué doloroso, ¿verdad? Entonces, esto de aquí, ¿qué sucede con ellos cuando ese deterioro es progresivo? Les hace cada vez más difícil acordarse de las cosas, ¿no? Pensar con claridad, comunicarse con las demás personas o atender su propia persona, ¿ve? Entonces, esto es muy importante. Tú como profesional tienes que estar preparado para brindar una buena atención a este tipo de pacientes, ¿ya? Además de la demencia puede provocar variaciones súbitas del estado de ánimo del paciente, ¿no? O incluso cambiar la personalidad y la conducta del mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Pero tú como profesional sabes lo que viene. Para eso es muy importante que tú leas sobre la demencia, sobre el Alzheimer. Esto es muy importante saberlo, ¿ya? Ahí vamos a tener unos tips que son muy bonitos, que les va a ayudar muchísimo cómo comunicarnos con una persona con demencia, ¿no? Las buenas técnicas de comunicación, como cuando hablamos de la comunicación terapéutica, que es la comunicación entre el profesional y el paciente enfermo, ¿no? También mejorarán nuestra capacidad para enfrentar las conductas problemáticas que pudieran presentarse al cuidar al paciente con demencia. Tú como profesional tienes que estar preparado para todo, ¿ya? Primeramente, un tip de ellos es, sobre todo, crear un ambiente positivo para la interacción, ¿ya? Un ambiente positivo, ¿no? O sea que tú, como profesional, tienes que mostrar una actitud y tu lenguaje corporal, porque ya habíamos conversado que ese lenguaje corporal es prácticamente el 70% de nuestra comunicación. Sin hablar se dice más que hablando. ¿Se dan cuenta, jóvenes? El lenguaje corporal habla muchísimo de nosotros. Entonces hay que tener mucho cuidado con las muecas o cosas así, ¿ya? Tengamos mucho cuidado. Aquí nuestra actitud y el lenguaje corporal comunican las ideas y sentimientos con mayor fuerza que las mismas palabras. No lo olviden, ¿ya? Ahí vemos. Crear un ambiente positivo, hablar al paciente de manera agradable y respetuosa. Por ejemplo, en los pacientes con Alzheimer,
Nosotros no después vamos a ir a hablar como estoy hablando yo ahorita muy rápido, ¿no? No. Con ellos hay que hablar de una forma muy pausada, suave, tocándole la mano para que ellos sientan que tú estás dirigiéndote a ellos y mirándole a la cara directamente, de forma muy agradable y respetuosa, ¿ya? Entonces, aprovechar la expresión del rostro, el tono de tu voz y tu contacto físico para ayudarse a comunicar lo que quiere decir, mostrar sus sentimientos de cariño, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es muy importante, ¿ya? Ya saben. ¿Cómo entender la conducta de los pacientes con demencia? Ahí tenemos otros sí, por ejemplo. Captar la atención del paciente, por ejemplo. Limite las distracciones, ¿no? Por ejemplo, apague la radio o el televisor si están encendidos, cierra las cortinas o trasládese a otro lugar más tranquilo, ¿no? Puede ser, por ejemplo, una salita de estar, algo para que él pueda comunicarte, ¿no? O tú comunicar. Antes de hablar, cerciórese de que el paciente le esté prestando atención. Esto es muy importante, es un tip muy importante. Y diríjase al paciente por su nombre. Señor, señora, señora Hernández, señor Pérez, etcétera, ¿no? Identifique y recuerde su relación o parentesco. Soy la técnica de enfermería, tu nombre, tu apellido, que estoy cuidándolo hoy día, ¿no? Soy el profesional que lo está cuidando. Eso es muy bueno hacerles recordar, ¿ya? Utilice señas no verbales y el contacto físico para ayudar al paciente a centrar la atención, ¿no? Por ejemplo, puedes ponerle la mano en tu mano, en su mano. Entonces, si el paciente estuviera sentado, ponte a su altura de él y mantenga el contacto visual, ¿ya? Y aquí otro punto importantísimo también es expresar claramente lo que tú quieres decir, ¿ya? Ahí está. Expresar, emplee palabras y oraciones sencillas, ¿ya? Todo sencillo y suave, ¿no? Tu voz que sea lentamente, buena dicción y un tono de voz reconfortante. O sea que cuando tú te comuniques que sea clara tu voz, que te escuche. Trate de no alzar la voz ni emplear un timbre muy agudo, ¿ya? En su lugar hable con un tono de voz algo más grave, o sea, pero suave. Si el paciente no le entiende la primera vez, emplee las mismas palabras para repetir el mensaje o la pregunta. Si aún entonces no le comprendiera, espere unos minutos y repita la pregunta con otras palabritas, ¿ya? Hay que tener paciencia, chicos, a kilos, por kilos. Diga los nombres de las personas y lugares en vez de pronombres o abreviaturas, ¿ya? Bien. Ahí vemos, por ejemplo, hacer preguntas sencillas que puedan responderse. Por ejemplo, haga las preguntas en ahí está. Por ejemplo, las mejores son las que pueden responderse con sí o no, ¿no? Por ejemplo, aquí, no haga preguntas demasiado amplias ni presente numerosas opciones al mismo tiempo. Ahí está. Por ejemplo, ¿quieres ponerte la camisa blanca o la camisa azul? Entonces, mejor todavía, muestre las dos alternativas, agarra con las dos camisas y le dice cuál desea ponerse, ¿no? Los estímulos y recordatorios visuales contribuyen a aclarar la pregunta y a guiar la respuesta. Entonces la persona elige. Escuchar con los oídos, los ojos y el corazón. Eso significa mucho, ¿no? Que hay que mostrar paciencia, ¿ya? Mostrar paciencia. Espera la respuesta del paciente. Si observas que está esforzándose por expresar su respuesta, puedes sugerirles algunas palabritas, o sea, tú ayudarlo. Porque el paciente, en el caso del paciente con Alzheimer, se está olvidando, ¿no? Entonces, manténgate atento a las señales no verbales y al lenguaje corporal y responda en consecuencia, ¿no? Trata en todo momento de entender el sentido y los sentimientos que están detrás de las palabras del paciente, ¿ya? Descomponer las actividades en una serie de pasos. A ver, miren, por ejemplo, esto ayuda a que muchas tareas resulten más sencillas. Aquí, por ejemplo, puedes animar al paciente a hacer algo, aquello de lo que sea capaz, ¿no? Por ejemplo, si tú te lo llevas a la salita, vamos a jugar ajedrez, o vamos a leer un libro, o vamos a ver una película, en fin, ¿no? O sea, tú tienes que tratar de animarlo, ¿no?
recordarle cariñosamente los pasos que olvide, o sea, no exigirle ni gritarle, ¿ya? Eso es muy importante, porque justamente esta enfermedad es un deterioro cognitivo, ¿ven? Cerebral, entonces hay que tener paciencia, ¿ya? Ayudar en aquellos pasos que el paciente ya no pueda realizarlo por sí solo. Paciencia, joven. Esa es la palabra mágica. Cuando las cosas se compliquen, por ejemplo, distraer, cuando, ¿no? Distraer y reorientar, ¿no? Por ejemplo, cuando vea que el paciente se altera o se irrita, porque así es parte del problema que él tiene, trate de cambiar el tema o el ambiente, no lo altere, ¿ya? Si se está alterando, trate de usted suavizar, ¿ya? Pídale ayuda o invítelo a salir y caminar un rato. Entonces, de esa manera se distrae y se le pasa, ¿no? Entonces, es cuestión de que el profesional siempre tenga esas ayuditas, ¿no? Es importante que sepamos comunicarnos con la persona en el nivel de los sentimientos antes de orientar la situación. Podría decirle, veo que estás triste, ¿no? Lamento mucho que te sientas así. ¿Vamos a buscar algo para comer? O le das algo de beber, una agüita, algo que le guste, y ya se le pasa, ¿no? O sea, ve la forma de que cambie de ese estado anímico, ¿no? Responder con cariño y apoyo, ¿no? Porque nadie sabe, ni estamos libres nosotros si en algún momento de nuestra vida vamos a padecer de esta enfermedad o alguna de estas enfermedades discapacitantes. Los pacientes con demencia suelen sentirse confusos, ansiosos e inseguros de sí mismos, porque es el mismo proceso de la enfermedad, ¿ya? Muchas veces con frecuencia interpretan incorrectamente la realidad y pueden recordar cosas que nunca ocurrieron, ¿ven? No trate de convencerlos de que están equivocados, no le demos la contra, ¿me entienden? Entonces, mantente atento a los sentimientos que expresen, que sí son reales y que responda con palabras y gestos que comuniquen consuelo, apoyo y seguridad. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, muchas veces el paciente va a recordar, miren, les cuento, el paciente con Alzheimer o demencia, con estos problemas de salud, muchas veces puede recordar claramente una vivencia que tuvo hace 40 años, pero se olvida de lo que hizo hace 10 minutos. Justamente de eso se caracteriza esta enfermedad, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, no exigirle qué hizo hace 10 minutos, porque va a ser muy tedioso eso. Él con encanto te va a decir, miren, en el año tal, historias bien bonitas te cuentan ellos así de sus vivencias. ¿Ven? A veces el tomarle la mano, tocarle, abrazarle o felicitarle para lograr una respuesta cuando fracasamos con otros medios, se va a sentir bien, ¿no? Recordar las cosas buenas del pasado, ¿no? Para ellos es tranquilizante y proporciona seguridad porque se sienten bien. Trate de no hacer preguntas si depende de la memoria a corto plazo, ¿no? O sea, de algo que hizo hace un ratito. Hacer preguntas generales sobre el pasado lejano del paciente, pues es más probable que conserve esa información. Así es el cerebro humano tiene muchos misterios, ¿no? Mantener el sentido del humor. Es lindo ver un profesional de la salud que presente una sonrisa, amable, con respeto, con cariño, que ver una cara dura que parezca una carepiedra, ¿no? Imagínense ver a un joven como ustedes con una carepiedra, serio, ahí no. Siempre ahí no cuesta nada una sonrisita, ¿no? Es como un perfume, digamos, ¿no? Es un bálsamo, una sonrisa es muy agradable. Mantener el sentido del humor, pon en juego siempre que sea posible tu sentido del humor, aunque nunca a costa del paciente, claro, no vamos a ponerlo a costa del paciente. Perfecto. Estos pacientes con demencia suelen conservar las capacidades sociales y por lo general les agrada reír junto con su interlocutor, o sea, genial. ¿Ven? Aquí, por ejemplo, cómo enfrentar las conductas problemáticas, porque también vas a tener conducta problemática en algún momento, ¿no? Y entre las mayores dificultades para cuidar a un paciente que padezca de demencia, tú vas a ver que están los cambios que suelen presentarse en la personalidad y la conducta del mismo, ¿no? Entonces, cómo enfrentar estas dificultades, porque esto es muy importante. Por ejemplo, tú tienes que desplegar tu creatividad, la flexibilidad y la paciencia y la compasión, la empatía, recuerden eso. Entonces, ¿por qué? Porque de esa manera te va a ayudar muchísimo, te va a ayudar muchísimo a, a tratar de entender, ¿no? Comprender a estas personas, ¿no?
Entonces, es muy importante este punto que estamos hablando en este momento, porque es nuestro trabajo y el tratar de entender a la persona, ¿no? Por ejemplo, también no sentirse aludido, ¿no? De algo que pueda estar sucediendo, ¿no? Eh, eh, regla básica, por ejemplo, no podemos cambiar a las personas, eso lo sabemos nosotros, que nosotros no podemos cambiar a las personas, es verdad, porque cada persona tiene su forma de ser. Entonces, tú no puedes cambiar a las personas, ¿no es cierto? Entonces, aquí, en el caso de personas con trastornos mentales, el trastorno, el tratar de restringir o modificar su conducta, lo más probable es que fracasemos y que provoquemos reacciones de resistencia, ¿ven? No podemos cambiar a las personas, el trastorno cerebral determina su comportamiento de ellos. Tratemos de adaptar la conducta del paciente en lugar de prohibirla, ¿ven? Es adaptarse nomás. Recordemos que podemos cambiar nuestra propia conducta o el entorno físico, definitivamente. Es muy importante que lo recordemos, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, preguntarle al médico, ¿qué le puedes preguntar? A ver, sobre los trastornos conductuales, pueden deberse a problemas de salud subyacentes, ¿no? O también en ciertos casos es posible que haya medicamentos o tratamientos que puedan controlar el problema. O sea, tú tienes que hablarle al médico, siempre comunicar. Siempre el profesional tiene que estar en contacto con el médico tratante del paciente, ¿ya? Toda conducta tiene un objetivo. Por lo general, los pacientes con demencia no nos pueden comunicar lo que desean o necesitan. Muchas veces tienen dificultades, ¿no? En este caso es posible que hagan algo incomprensible, como sacar diariamente toda la ropa del armario y que no encontremos el motivo. ¿Se dan cuenta? Es muy probable que el paciente esté tratando de satisfacer la necesidad de mantenerse ocupado y productivo. O sea, hay que tratar de entender, ¿no? Trate siempre de entender la necesidad que el paciente esté tratando de satisfacer por medio de su comportamiento, ¿ya? Siempre que sea posible, ¿ya? Eso es muy importante. Trate de facilitar la satisfacción de esas necesidades de atención que él tiene, ¿ya? Las soluciones que funcionan hoy tal vez no funcionen mañana, es verdad, porque también tiene que ver cómo se encuentra en ese momento el paciente. De repente ayer estuvo de buen humor, hoy está de mal humor, ¿no? Hoy es otro día, entonces hay que ver también cómo es la forma tuya de trabajar, de tratar, cómo vas a trabajar. Muchos factores que inciden sobre la conducta problemática, tienes que dar soluciones, ¿no? El avance natural de la enfermedad también, ¿no? Cuando se habla del deterioro cognitivo, por ejemplo, ¿no? Aquí tú vas a ver que estas determinan las soluciones, ¿no? Que hoy resuelven el problema y tal vez no funcionen mañana. Que tienen que modificarse mañana y los muchos factores que actúan aquí en forma absoluta, ¿no? Entonces, debemos tener presente todo eso. Lo más importante para enfrentar las conductas problemáticas consiste en mantener, ¿no?, la creatividad y la flexibilidad, tú como profesional, en nuestras estrategias ante cada problema. ¿Ven? Esto es muy importante que no lo olviden, porque tú como profesional tienes que tener muchas ayudas en cuanto a lo que es la atención de pacientes con conductas problemáticas, ¿no? A ver, ¿cuándo buscar el apoyo de otras personas, no? Aquí, por ejemplo, al igual que el paciente que cuida, ¿no? Que el paciente al que cuidas, el cuidador también tendrá días buenos y malos, somos humanos, todos cambiamos, variamos también, ¿no? El mismo estrés del día, etcétera, etcétera. Los problemas que tenemos como personas, etcétera, también somos humanos. Entonces, debe desarrollar estrategias para superar los días malos, ¿no? Buscar apoyo también de otras personas, y en este caso de la familia, del paciente, también te pueden ayudar. Por ejemplo, en el caso de pacientes con incontinencia, ¿no? La pérdida de control de los esfínteres es frecuente en las personas en las etapas avanzadas de la demencia, porque ya va afectando todo eso, ¿no? Si ocurriera un accidente, por ejemplo, mantenga una postura comprensiva, de apoyo que ayude al paciente a conservar la dignidad, ¿ya?
reducir al mínimo sus sentimientos de vergüenza, ¿ya? Muy bien. Y, por ejemplo, en un programa en horario establecido para ir al baño, esto es muy importante. Así el paciente tenga un pañal descartable, usted establezca un horario para que pueda realizar su orina, ¿no? Por ejemplo, si tomó líquidos, calcule más o menos media hora más y ya tienes que ir llevándolo al baño para que miccione, ¿ya? Para que sea es como parte de una reeducación de los esfínteres, ¿ya? Bien. Por ejemplo, cada 2 horas o cada hora, depende, ¿no? No obstante, evite las bebidas con efectos diuréticos, no le dé té, no le dé café, nada con cafeína, porque lógicamente eso va a hacer que el paciente esté miccionando a cada rato. Reduzca la ingestión de líquidos por las noches antes de acostarse, ¿ya? Colocarle sus pañalitos descartables, muy bien. Entonces, todo eso va a ayudarlo a que utiliza una ropita fácil de quitar y lavar con elástico, ¿no? Y con velcro en la cintura, que le va a ayudar muchísimo eso al paciente, ¿ya? Entonces, esto es muy bueno, por ejemplo, en el caso de la agitación, consiste en una gama de conductas asociadas a la demencia, entre ellas la irritabilidad, el insomnio y la agresividad verbal o física. Sucede en algún momento, pero tú como profesional tienes que estar preparado para esto. Es frecuente que estos problemas conductuales empeoren según el avance de la enfermedad, desde la etapa leve hasta la más grave. Puede deberse a numerosas causas, entre ellas los factores del ambiente, el miedo, la fatiga. Si discute con el paciente que está en estado de confusión, te puede agravar la ansiedad. Entonces hay que tener cuidado, ¿ya? Palabras o acciones repetitivas, ¿no? La perseverancia, por ejemplo. Los pacientes con demencia, en el caso anterior, como decíamos, hay que brindarle, ¿no? Distraer al paciente, distraerlo, eh, decirle que entiende su frustración o lo que le está pasando, que eso ya va a pasar, tranquilizarlo, ¿ya? No te alteres tú porque eso va a ser peor, lógicamente, ¿no? Si discutes con el paciente que está en estado de confusión, puede agravar toda su ansiedad. Por ejemplo, palabras o acciones repetitivas, ¿no? Que ellos muchas veces, por el problema que tienen, ¿no? Los pacientes eh, con demencia suelen repetir una y otra vez determinada palabra, afirmación, pregunta o actividad. Este tipo de conducta es por lo general inofensivo para el paciente, pero puede provocar irritación o estrés en el cuidador, ¿ya? Entonces, como cuidador tienes que tener paciencia. Aprende a interpretar ciertas conductas. Esto es muy importante, ¿ya? Aquí vemos en el cuadro, por ejemplo, del caso que el paciente presente paranoia, ¿no? O sea, que esté presentando algún problema ya muy desconcertante, ¿no? En la paranoia, aquí, esto es muy desconcertante para la familia comprobar que su ser querido de pronto se torna suspicaz, celoso o propenso a hacer acusaciones, ¿no? O sea, desconfiado. Recuerde que lo que siente el paciente es muy real desde su punto de vista de él. Evite toda discusión. Explique que las acusaciones y sospechas son parte de la enfermedad del paciente. Ya no lo tomen como algo hecho que es verdadero. Emplee medios no verbales para fortalecer la sensación de seguridad de este paciente, como una suave caricia o un abrazo, tranquilizándolo, ¿ya? El insomnio, eso es muy importante también, ¿no? El insomnio o la agitación vespertina, ¿ya? La ansiedad, la agitación, la desorientación y otras conductas problemáticas de los pacientes con demencia suelen agravarse al final del día y a veces se mantienen durante toda la noche. Se creen que esta conducta conocida como agitación vespertina se debe a una combinación de factores como el cansancio, después de los sucesos de la jornada, los cambios en el reloj biológico del paciente que confunde el día y la noche, sobre todo el atardecer, cuando ya ese cambio de la tarde y la noche, ¿no? Se desorienta. Es esencial que usted, la persona que cuida al paciente, duermas tú lo suficiente, ¿ya? Y tú también debes, aparte de dormir lo suficiente, tienes que alimentarte también adecuadamente, que estés bien, bien nutrida. Uh-huh. Nosotros también tenemos que asegurarnos que la casa donde tú estás trabajando sea una casa segura, que el vecindario, conocer el vecindario, todo eso es muy bueno, ya saber todo eso.
hablar sobre las cortinas, el anochecer, mantener una luz tenue encendida, o sea, algo parte de nuestro trabajo que es mantener la tranquilidad del paciente, ¿no? En la alimentación y nutrición, muchas veces es difícil garantizar que el paciente se alimente bien y que beba suficiente líquido, pero para eso, como tú estás cuidándolo, tú tienes que más o menos cada tanto tiempo darle un vasito con agüita, ayudarlo, ¿no? Y que el paciente pueda comer sin ayuda ajena es muy importante y que la pulcritud, los buenos modales en la mesa siempre se mantenga. Ayuda a tu paciente exclusivamente cuando sea indispensable y programa suficiente tiempo para las actividades o esto que tú puedas realizar conjuntamente con él, ¿no? O sea, después de la comida, por ejemplo, de salir a caminar, o en el caso de pacientes que tengan costumbre de dormir la siesta, ¿no? Eh, por ejemplo, estimula a la familia a sentarse a la mesa y comer con su ser querido, ¿no? Si hay problemas de pérdida de peso, sirvan merienda nutritiva de alto contenido calórico entre las comidas principales, para que se nutra. El aseo y el baño también lo tienes que programar. Los pacientes con demencia muchas veces olvidan los buenos hábitos higiénicos, lo sabemos. La hora del baño suele provocar angustia al cuidador y al paciente. Si no adoptamos en la medida de lo posible sus antiguos hábitos, tal vez se reduzca el disgusto. Bien, aquí, por ejemplo, es conveniente utilizar medidas de seguridad y una ducha portátil de mano. Bueno, ustedes ya vieron antemano un video en el cual se podía apreciar toda la comodidad y confort que se le puede brindar a un paciente en el momento del baño, ¿no? Todas las adaptaciones ustedes las han visto, ¿no? Nunca deje solo al paciente en la bañera o ducha. ¿Por qué? Porque puede producirse un accidente, ¿ya? Se puede desorientar. Y muchas veces también por el efecto de los medicamentos también suelen suceder eso, ¿ya? Otros aspectos problemáticos, por ejemplo, casi todos los pacientes con demencia tienen dificultades para vestirse. No todos, ¿no? Pero casi todos. Aquí, por ejemplo, tú tienes que ayudarlo a vestirse, ¿no? O sea, como tú has evaluado su estado, tú tienes que ver, ¿no? Aquí, por ejemplo, por ejemplo, elige una ropa suelta, ¿ya? En la medida que avanza la demencia pueden presentarse alucinaciones e ideas delirantes, ¿no? Aquí estos también que pueden presentarse según el avance de la enfermedad. Conductas problemáticas de carácter sexual, como masturbarse o de vestirse en público, los comentarios libidinosos, exigencias de favores sexuales e incluso las conductas sexuales violentas agresivas. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Y saber cómo manejar toda esta situación. Bien, aquí, por ejemplo, tú tienes que ayudarlo a elegir ropa suelta, cómoda, con cremalleras, broches fáciles de abrir y cerrar, con un mínimo de botones. Elimine el armario de la ropa de uso poco frecuente para reducir las opciones del paciente, ¿ves? Para que sea más fácil que elegir una ropita, ¿no? Con el fin de facilitar el proceso de vestirlo, ¿no? Esto es muy importante, ¿ya? Los exabruptos verbales, como las palabras soeces, o sea, groserías, las discusiones, amenazas, suelen ser una expresión de la ira o del estrés. No es que te tenga ofendido, sino que es parte de su problema, ¿no? Por ejemplo, quinto punto, vas a ver que suelen presentarse conductas de seguimiento, que consisten en que el paciente con demencia imita y sigue todas las partes al cuidador, a todas partes. Habla continuamente, hace preguntas y en general no lo deja tranquilo. Si tú vas a la cocina, te sigue. En fin, tienen momentos. Los pacientes con demencia pueden presentar resistencia a actividades cotidianas como bañarse, vestirse, comer. Pero para eso estás tú, ¿no? Aquí ves el síndrome vespertino, que eso ocurre en el atardecer, ¿no? Aquí vamos a ver que el 20% de las personas con Alzheimer pueden sufrir de este fenómeno. Un aumento de confusión, ansiedad, agitación, ¿no? Agitación y necesidad de caminar de un lado a otro y desorientación, que comienzan al atardecer, ¿ya? O sea, por eso se le dice síndrome vespertino, ¿ya? Entonces, hay que tener que comienzan y continúan durante la noche, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con respecto a esto, del síndrome vespertino, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, tú lo que vas a hacer es aquí, como profesional, estos incrementos de actividad en cuanto a problemas de conducta al final del día son llamados síndrome vespertino, ¿ya?
puede alterar el ciclo del sueño y vigilia del cuerpo, causando problemas en el comportamiento. A ver, yo le pregunto a ustedes, ¿no les ha sucedido en algún momento que se han quedado dormidas en la tarde y nadie las levantó, nadie las despertó? Y cuando tú abres los ojos ves que está oscuro y tú piensas de que ya está de otro día, ¿no? O sea, que ya es la madrugada y que te quedaste dormida y que tenías cosas que hacer y te pasó esto. Ya algo así siente el paciente, se desorienta y siente una gran confusión, ¿ven? Si a nosotros normalmente nos puede suceder eso con mayor razón a este paciente, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado. Puede alterar su ciclo de sueño, de vigilia, ¿no? Factores que pueden causar este síndrome vespertino, el agotamiento mental y físico. Después de un día entero tratando de mantenerse alerta en un ambiente desconocido, confuso. Aquí los cuidadores agotados por los acontecimientos del día pueden dar señales no verbales de frustración que a la vez provocan reacciones negativas en la persona con Alzheimer. Menos iluminación y más sombra puede causar que personas con Alzheimer malinterpreten lo que ven y luego estén más agitadas, ¿no? O sea, pues hay que poner una iluminación agradable, pues tampoco no muy oscuro. Consejos para tratar el síndrome vespertino, por ejemplo, aquí nosotros, ¿cómo podríamos hacer? Prestar atención al propio agotamiento físico y mental del paciente. Si tú también te sientes estresada en las últimas horas de la tarde, la persona puede notarlo, ¿no? Y agitarse o confundirse, ¿ya? Trate de descansar lo suficiente en la noche, así tienes una energía durante el día. Pues tú como cuidador tienes que también descansar adecuadamente, ¿ya? Para poder, tú tienes que cuidarte para poder cuidar a otros, definitivamente, eso está dicho. Tú también planeas actividades, por ejemplo, las citas con el médico, paseos, baños, etcétera, por la mañana o primeras horas de la tarde cuando la persona está más alerta. Toma nota sobre lo que sucede más antes de que empiecen los síntomas del síndrome vespertino y trate de identificar los factores que lo desencadenan. ¿Ven? Eso es muy importante, ¿no? Limite la cantidad de distracciones durante las horas del atardecer, por ejemplo, el televisor, niños que llegan, quehaceres domésticos, música en alto volumen, etcétera. Estas distracciones pueden aumentar la confusión en estos pacientes. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿ya? Y sobre todo tú, que eres el cuidador, también tienes que cuidarte, tienes que dormir bien, tienes que comer bien para poder cuidar a otros, ¿no? Eso es muy importante. ¿Mm? El confort. Aquí en el confort son los cuidados que brindas tú y que se realizan diariamente al paciente en un periodo corto de atención, por ejemplo, 2 horas, y le permiten mantenerse confortable durante el resto del día. Ya eso es muy importante, ¿no? Y asesoría para su autocuidado. Cuidado básico, confort, calidad de vida. Ante un enfermo sin posibilidad de tratamiento curativo hay que cambiar el objetivo de curación por el de confort, comodidad y confort. Aquí, por ejemplo, la OMS define los cuidados paliativos como un cuidado activo y global a pacientes con enfermedades sin respuesta a tratamientos curativos. Paliativos, ¿no? Tipo especial de cuidados diseñados para promover el bienestar y confort del paciente y la familia. ¿Ven? Los trastornos mentales pueden afectar a la mayoría de los aspectos en la vida del paciente, ¿no? Como por ejemplo en las acciones cotidianas, por la tarde, por la mañana, por la noche, ¿no? Hacer sus deberes, comer, acostarse, tantísimas actividades, actividad física, conducta, emociones, pensamientos, percepción, relaciones interpersonales, sexualidad y el trabajo, entre otros. Ahí vemos también que el confort, ¿no? Aquí en las patologías psiquiátricas suelen ir acompañadas de una disminución de las capacidades que tiene el individuo sano para cubrir por sí solo las necesidades básicas. Necesidades que el paciente mental, la enfermera, la encargada de satisfacer, por ejemplo, fomentando en lo posible el autocuidado, colaborando en el refuerzo positivo de la autoestima, signos muy importantes de una mejoría y bienestar del enfermo. Necesidades que debemos cubrir siempre que el paciente las tenga alteradas o no pueda satisfacerlas por sí solo. Y de una forma general son la higiene, el aseo, el vestido, la alimentación, la hidratación, las eliminaciones, la termorregulación, el descanso y sueño reparador, la seguridad, necesidades de relación, de comunicación, necesidad de movimientos corporales, de movilizarse, ¿no? Pero también hay tensiones en el cuidado, como tú como profesional también, lógicamente,
A veces en algún momento va a llegar que te sientas frustrado, ¿no? Porque como humanos que somos, es agotador todo, ¿no? Entonces, el cuidado de una persona con enfermedad de Alzheimer o demencia relacionada puede ser difícil y a veces abrumadora para el profesional. La frustración es una respuesta emocional normal y válida a muchas de las dificultades de ser un cuidador. Eso no debemos olvidarlo. Sentir algo de irritación es común en la vida cotidiana de un cuidador. Sentir una frustración extrema puede tener graves consecuencias tanto para el cuidador o el enfermo. ¿Mm? La frustración y el estrés pueden afectar negativamente la salud física del cuidador o que éste agreda físico o verbalmente al enfermo. Terrible, ¿no? Si el cuidado del paciente está causando frustración o la ira extrema, es posible que sea necesario buscar algunas nuevas técnicas para hacer frente a esos sentimientos. Porque el cuidador como humano también se agota. Cuando el cuidador se siente frustrado, es importante que distinga entre lo que puede y lo que no puede cambiar, ¿ya? Lo que puede cambiar y lo que no puede. ¿Mm? Debido a esa frustración, a menudo se trata de cambiar las situaciones que escapan al control del cuidador. Aquí vemos que el cuidador de una persona con demencia debe recordar que se enfrenta a muchas situaciones que escapan de su control. Es por el mismo proceso de la enfermedad que tiene el pacientito, ¿no? Entonces, eso debemos tenerlo presente. Que tú como cuidador y humano que eres, también tienes y sientes frustración. Entonces, por ciertas tensiones, ¿no? En el cuidado. Por ejemplo, actividades cotidianas como vestirse, bañarse, alimentarse, pueden convertirse en fuentes de una profunda frustración para el cuidador. No se puede cambiar el comportamiento de una persona que sufre demencia. Los comportamientos a menudo asociados con demencia, como deambular, hacer preguntas repetitivas, puede llegar a ser eh, muy frustrante para los cuidadores, pero son conductas incontrolables para las personas con demencia. Es que es su problema. Por eso el cuidador tiene que también cuidarse bien, definitivamente. Cuando se trata de una circunstancia incontrolable, solo puede tomar una actitud. ¿Está? ¿Cómo responder a esa circunstancia? ¿No? Ponerse en esos casos, ¿cómo lo voy a ayudar para responder a estos comportamientos sin exasperarse, ¿no? Por la frustración que tendrá que aprender a reconocer en usted, o sea, en ti como profesional, las señales de advertencia de frustración, mantenerse físicamente calmado sin alterarte, modificar tus pensamientos como una manera para reducir el estrés, aprender a comunicarte asertivamente, aprender a pedir ayuda. ¿Ve? Es muy importante. Bien, aquí por ejemplo vamos a ver ciertas señales de frustración en el cuidador, también esto es muy importante, ¿no? Aquí por ejemplo vamos a ver que si usted puede reconocer las señales de advertencia de la frustración, va a poder controlarse y modificar su estado de ánimo antes de perder el control. Algunos de los signos de advertencia comunes de frustración son respiración entrecortada, para empezar, recuérdenlo, nudo en la garganta, cólicos, dolores en el pecho, ansiedad, dolor de cabeza, comer compulsivamente, imagínate, el consumo excesivo de alcohol, aumento de fumar, falta de paciencia, el deseo de golpear. ¿Se dan cuenta, chicos, que hay situaciones en las que tú, lógicamente, tú tienes que reconocer hasta qué punto das, ¿no? Porque también tú mismo también te puedes enfermar. Y sobre todo que el cuidador, si no detecta esta problemática de frustración que como humanos sentimos y no sabemos manejarla, vamos a estar en problemas, ¿no? Entonces eso es muy importante que lo tengamos presente, ¿ya? Gracias por su atención. Un ratito, por favor. Ahí está. Muy bien, chicos, eh, a ver qué dice. Ya. Bien, chicos, a ver, ¿alguna preguntita sobre esto? Porque mire, este tema es interesantísimo. Ah, ya, es que se ha vuelto a encender ahorita el esto. Ay, Dios mío. Un ratito, espérate.
Se prendió el otro. Bien, chicos, ¿hay alguna preguntita? A ver, ¿quién llegó? Flores Estrada. Champi. Muy bien. Es el video que ya vieron ustedes. Ya. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Porque mire, esta parte de ustedes como cuidadores a este tipo de pacientes, debemos nosotros reconocer en qué momento tú como cuidador te puedes sentir frustrado, ¿no? Porque el cuidar a este tipo de pacientes es bien agotador. Entonces, eso debemos recordarlo. ¿Mm? A ver, ¿hay alguna pregunta o yo la hago? A ver. Andrea Ramírez, ¿estás ahí? Ahí te estoy viendo. Miss, buenas noches. Hola. A ver, ¿qué te pareció todo esto, Andrea? A ver, tu participación la quiero hoy día. A ver, Andrea Ramírez. Yo creo que es muy importante, ¿no? Enfatizar con los pacientes que tienen ese tipo de dificultad. Ya. Y más que todo, saberlos atender, ¿no? Comprenderlos, más que todo. Claro, esto es muy importante porque lógicamente es tu trabajo, aparte de que es saber cómo vas a manejar las situaciones que se puedan presentar, ¿no? Claro, y aparte de eso, ponerte en el lugar de esa persona, ¿no? Y ponerte en el lugar de su familia también. Claro, practicar la empatía, ¿no es cierto, Andrea? Claro, Muy sí. bien. Muy bien. A ver, ¿quién más quiere participar? A ver. Ya. A ver qué dice Champi. A ver. Profesora, buenas noches. Hola, ¿cómo está Champi? Bien, Miss. Sí, también comparto la idea de mi compañera, Miss, ya que esto es importante, ¿no? Para nosotros como técnicos de enfermería que tenemos que brindar una buena atención a los pacientes. Ya. A ver qué dice Ana Paula. Buenas noches, Miss. Hola, señorita, ¿cómo estás? Bueno, mi opinión con respecto al tema es que, como lo dicen también mis compañeras, es sumamente importante, como en un primer tema lo hablamos, ¿no? La comunicación asertiva. Claro. Ya que debemos de lograr que los pacientes confíen en nosotras, porque ellos al tener problemas mentales, en lugar de verse respaldados o de ver que estamos ayudándolos, pueden verse atacados, ¿no? Sí. Entonces no es la idea. Entonces lo ideal sería buscar tener una comunicación asertiva con ellos para que sepan que estamos para ayudarlos, para orientarlos y no más que todo para juzgarlos, ¿no? Y siempre Muy estar bien. pendiente Muy de lo que bien. ellos necesitan. Muy bien, señorita Guayanay. Muy bien. A ver, Milagros, Cuchi. Muy bien, Rosalía Alvites. Ya, me están escribiendo. Jocelyn Conilla, ¿estás ahí? Ah, ya, Milagros, ya. Jocelyn Conilla. Se fue al baño, creo, Jocelyn. Fátima Ormeño. María Tataje. Bueno, yo creo que se escapan, ¿no? Bueno. Chicos, ya estamos culminando prácticamente los estudios. Lean todo esto, les he dejado una tarea, un comentario sobre el video que hemos visto, porque también está en la plataforma. Más luego yo que termine de cargar nuestra clase, lo voy a colgar allí.
y también hay unas reflexiones, ¿ya? Entonces, por favor, eso mándelo hasta el día lunes, ¿ya? Hasta el día lunes 11. No se olviden, por favor, ¿ya? Lo estoy dejando hasta el día lunes 11 para que no se les junten muchas tareas, ¿ya? Muy bien, Champi, muy bien. Ya. Ya, muy bien. Entonces, esto es muy importante, jovencitas y jovencitos, porque tú vas a ser profesional de la salud, lo que significa que el profesional de la salud tiene que estar capacitado de trabajar con todo tipo de pacientes. Ahora, si tú vas a un hospital psiquiátrico o a una clínica donde hay esa especialidad, bueno, ahí te van a preparar para esa especialidad, ¿no? A esa atención especial. Entonces, ese es otro punto más importante, te van a enriquecer más en conocimientos, ¿no? Cómo manejar, llevar las terapias en este tipo de pacientes, ¿ya? Entonces, pero lo importante es que ustedes se ayuden también leyendo, nutriéndose, no solamente se encierren con lo que nosotros le brindamos, ustedes también busquen más información porque eso los va a ayudar a enriquecerse más en conocimientos, ¿no? En habilidades, en destrezas, en cuanto al cuidado de este tipo de pacientes, que realmente son pacientes muy difíciles, ¿ya? Pero un buen profesional, claro está, que sabe manejar la situación. Para eso es la preparación, para eso es el estudio, ¿ya? Entonces, no lo olviden, ahora vamos a tener muchos más casos de esto, de problemas de salud mental, ¿no? Con todas las situaciones que estamos viviendo hoy día en el mundo, los casos de esto también van en aumento. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿ya, chicos? Entonces, espero sus respuestas en la plataforma hasta el día lunes. Cuídense mucho y estudien, porque ustedes ya saben que, ustedes ya saben, ya con ella, ustedes ya saben que ya estamos culminando y el último día del mes, digamos, de la actividad esta, tenemos un examen, ¿no es cierto? Y para aquellos que están saliendo jalados, lógicamente, se les va a tomar un examen de recuperación. Ya espero que no lleguen todos porque eso sí es un poquito más pesadito, ¿ya? Bien, chicos, en vista de que no hay más preguntitas, nos estamos despidiendo y cuídense mucho, por favor, porque ahorita estamos con ese problema que ya sabemos todos, ¿ya? Cuídense, la medida de bioseguridad no lo olviden y cuiden a sus familias. Bye, bye.